Bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí, listos para un nuevo festín de dramas, recuerdos y por supuesto chismecito del bueno. Hoy preparen sus palomitas y acomódense, porque vamos a sumergirnos de lleno en una historia que nos robó el aliento, nos hizo suspirar y, para muchos, nos dejó con el corazón un poquito roto. Sí, hoy vamos a desempolvar los archivos del corazón y a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de lo que muchos consideran la pareja dorada de la televisión turca, y de ese momento que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de los fans. Ese adiós épico en el aeropuerto. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No dudes en suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni una sola de mis exclusivas. Aquí encontrarás noticias frescas, chismes jugosos, análisis profundos y mucho más sobre tus celebridades favoritas. Te aseguro que no te arrepentirás. Y además me ayudas un montón a seguir creando contenido para ti. Así que ya sabes, únete a esta comunidad de chismosos empedernidos. Pero basta de preámbulos y vayamos directamente al grano. ¿Recuerdan aquellos tiempos gloriosos en los que Kerem y Hande eran sinónimo de amor, química y perfección? Senkalkap era el hit del momento, la serie que conquistaba corazones en todo el mundo, y la conexión entre Eda y Serkan era tan palpable que parecía magia. Era imposible resistirse a la magia de su romance. Y como era de esperarse, la chispa que encendieron en la pantalla pronto se trasladó a la vida real, desatando la euforia colectiva de la fanaticada. Fotos robadas, viajes secretos, miradas cómplices que lo decían todo. Su romance era un cuento de hadas moderno. Se convirtieron en la pareja del momento, el *relationship goal de muchos, la prueba irrefutable de que el amor verdadero existía. Pero como bien sabemos, la vida real no siempre sigue los guiones de las comedias románticas. Y en el despiadado mundo del espectáculo, las relaciones son aún más frágiles. La historia de Kerem y Hande, lamentablemente, no fue la excepción a esta regla. De la noche a la mañana, los rumores de crisis comenzaron a inundar los medios y las redes sociales. Que ya no se les veía juntos, que la tensión en el set era palpable, que habían surgido diferencias irreconciliables. Las especulaciones eran infinitas. Al principio, la mayoría de los fans se negaba a creerlo. Era impensable. Eran la pareja perfecta. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, piedras trae. Y al final, la triste noticia de su ruptura se confirmó, dejando un reguero de corazones rotos a su paso. Y es aquí donde llegamos al punto álgido de nuestra historia de hoy, ese supuesto adiós épico en el aeropuerto que se convirtió en leyenda. ¿Recuerdan las imágenes que recorrieron el mundo entero? Hande con el rostro demacrado y la mirada perdida, despidiéndose de Kerem antes de que él abordara un vuelo. Una escena captada por paparazzi y fans ávidos de detalles, que se transformó en un símbolo del final de su idílico romance. Las fotografías eran elocuentes, un abrazo prolongado, unas palabras susurradas al oído, y una mirada que parecía resumir toda una historia de amor y desamor. Muchos interpretaron ese adiós como la confirmación definitiva de que las cosas no habían terminado bien entre ellos. Algunos incluso se atrevieron a afirmar que en sus ojos se vislumbraba una mezcla de tristeza, arrepentimiento y resignación. Pero, ¿qué sucedió realmente en ese aeropuerto? ¿Qué se dijeron en esos últimos momentos? ¿Fue realmente un adiós definitivo, o solo un hasta luego agridulce? La verdad es que a día de hoy, nadie lo sabe con certeza. Ni Kerem ni Hande han hablado abiertamente sobre ese episodio en particular. Y es comprensible, ya que como figuras públicas, tienen derecho a preservar la intimidad de su vida personal. Sin embargo, esta falta de información no ha hecho más que alimentar la especulación y la imaginación desbordante de los fans. Lo que sí podemos analizar con cierta objetividad, basándonos en lo que sabemos y en lo que se ha publicado en los medios, es que la relación entre Kerem y Hande fue intensa, apasionada y, sin duda, muy mediática. Dos jóvenes talentosos en la cúspide de sus carreras, que se enamoraron perdidamente en el set de una serie de éxito mundial. La presión constante de los medios, las agendas apretadas y agotadoras, las expectativas del público, y las posibles diferencias personales pueden haber contribuido al desgaste de la relación. Y como suele suceder en estos casos, las cosas simplemente no funcionaron. El cuento de hadas llegó a su fin, y la realidad se impuso.
Es fundamental recordar que detrás de las cámaras, los flashes y las portadas de revistas, se esconden personas reales, con sentimientos reales y vidas complejas. Y que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, merecen nuestro respeto y comprensión. Es muy fácil juzgar y especular desde la comodidad de nuestros hogares, pero nadie sabe realmente lo que sucede detrás de las puertas cerradas, ni cuáles son las verdaderas razones que llevaron a la ruptura. Ahora bien, volviendo al tema central de nuestro chismecito de hoy, ese famoso adiós en el aeropuerto. Es importante tener en cuenta que las imágenes, por muy elocuentes que parezcan, pueden ser engañosas. Una simple mirada, un gesto aparentemente insignificante o una palabra sacada de contexto pueden ser interpretados de mil maneras diferentes, dependiendo de la perspectiva de cada uno. Es muy posible que Ande estuviera triste por la inminente partida de Kerem, pero también es posible que estuviera cansada, estresada o simplemente preocupada por algún otro asunto personal. Es fácil proyectar nuestros propios sentimientos y expectativas en las imágenes que vemos, pero eso no significa que reflejen la realidad tal cual es. Y es que a pesar de la ruptura, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Kerem ha protagonizado nuevas series y películas, consolidando su posición como uno de los actores más populares de Turquía. Ande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en la televisión y el cine, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de superar los obstáculos y seguir brillando en el mundo del espectáculo. Han sabido reinventarse y seguir adelante a pesar del escrutinio público y la presión mediática. De hecho, en los últimos tiempos han resurgido algunos rumores que apuntan a que Kerem y Ande podrían estar en buenos términos. Nada confirmado oficialmente, por supuesto, pero algunos fans con vista de lince han notado interacciones sutiles en las redes sociales y han interpretado ciertos comentarios crípticos como señales de una posible reconciliación, o al menos, de una amistad renovada. ¿Será cierto? ¿Habrá segundas oportunidades para el amor? Solo el tiempo lo dirá. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Lo que sí es innegable es el profundo impacto que Kerem y Ande tuvieron en el mundo del entretenimiento. Su química explosiva en la pantalla, su romance de ensueño en la vida real, y su ruptura pública capturaron la atención de millones de personas en todo el mundo. Se convirtieron en un fenómeno cultural, una pareja que inspiró sueños y fantasías, y un recordatorio de que el amor, aunque a veces efímero y doloroso, puede ser una fuerza poderosa capaz de transformar nuestras vidas. Su historia, con sus altibajos y giros inesperados, nos demostró que la realidad a veces supera la ficción. Así que, volviendo a ese adiós épico en el aeropuerto que dio inicio a nuestra historia de hoy, tal vez no fue el final definitivo del cuento. Tal vez fue solo un capítulo más en la vida de dos personas que se cruzaron en el camino, y que, a pesar de todo, dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos. Una historia que, aunque triste para algunos, también nos recuerda la belleza y la fugacidad del amor, y la importancia de vivir cada momento al máximo. Y quién sabe, tal vez algún día vuelvan a encontrarse y a sorprendernos con un nuevo capítulo en su historia. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los recuerdos y las emociones que nos dejó la relación de Kerem y Ande. Como pudieron ver, el adiós en el aeropuerto fue solo un momento en una historia mucho más grande y compleja. Una historia que, aunque triste para algunos, también nos recuerda la belleza y la fugacidad del amor. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que están ahí del otro lado, listos para disfrutar de un buen chismecito. Ahora, quiero pedirles un favor muy especial, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación de Kerem y Ande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció ese famoso adiós en el aeropuerto? ¿Fueron Team Eda o Team Serkan? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. No se corten y exprésense libremente. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de noticias, chismes y análisis de sus celebridades favoritas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.
Y recuerden, el chisme es vida.